A continuación, se dirigirá a ustedes el doctor Fernando Londoño Hoyos. Señor doctor Álvaro Uribe Vélez, presidente de la República de ayer, de hoy, de siempre. Muy queridos colegas del gabinete que acompañó al presidente Uribe en su primera etapa, Marta Lucía Ramírez, María Consuelo Araujo, Marta Pinto, después Oscar Iván Zuluaga se unió al grupo, y si alguno otro ministro se me escapa, pido. ¿Carlos Holguín Sardi? Bueno, no fue mi compañero de gabinete, pero cuando yo lo veía con los goditos ahí organizados, decía, este proyecto salió. Doctor José Obdulio Gaviria, presidente del Centro de Pensamiento Primero Colombia. María Margarita, cuando te vi al lado de mi camilla de moribundo, volví a la vida. Dios me había sacado casi intacto de aquella prueba terrible. Los médicos maravillosos de la clínica del Country luchaban por salvarme de mis heridas. Tu compasión y tu amor consolaron las muy hondas de mi alma. Este homenaje lo recibo conmovido por la gratitud, pero hago lo que llamamos los abogados la cesión del crédito. Tú fuiste la primera víctima de ese canalla atentado terrorista y tú me has devuelto a la ilusión de vivir. Contigo, con la presencia angustiosa de mamá en mis pensamientos y el gesto de asombro y de fe de Tatiana, se completó el milagro del momento. Luego vinieron desde muy lejos nuestras hijas Cristina, Rosario y María para hacer perfecto un cuadro de amor majestuoso, invencible. Te preguntarás por qué no cito a Fernando. Lo entenderás. Con él mi relación era distinta. Su presencia viva en la distancia era un compromiso. Cuando creía desfallecer, recordaba que el padre de un oficial del Ejército de Colombia no tiene permiso para claudicar ante el enemigo o el infortunio. Recordé a nuestro hijo cuando juraba bandera como subteniente en la Escuela Militar de Cadetes. Y repasé tantas horas angustiosas que tú y yo vivíamos cuando sabíamos que había entrado en combate. Yo no podía ser inferior a su fe y a su valor. Valga lo dicho para explicar que este homenaje debe ser para todas las mujeres de Colombia, porque no solo son las víctimas, sino las heroínas calladas de esta tragedia. Al lado de cada policía acribillado cobardemente en sus cuarteles por una bomba miserable. Al lado de cada joven soldado destrozado en el campo por una mina que plantó algún despreciable terrorista. Al lado de cada oficial del ejército condenado inicuamente por un juez que prefirió la política a la justicia. Al lado de cualquier campesino, cualquier empresario, cualquier hombre de bien secuestrado, desplazado, humillado, asesinado, hay una mujer que salva, que consuela, que redime y que sufre. El mayor y más hermoso de los mitos griegos es el de Prometeo encadenado para suplicio eterno por regalar a los hombres el fuego. Ninguna imagen más alta, más grandiosa, más imponente que la de ese titán que sufre en silencio por hacer menos amarga nuestra vida. Pero es incompleta. Grecia no supo hacer plena la tragedia de la redención. Jesús cambió el mundo desde la cruz.
porque al lado de su patíbulo afrentoso estaba María, la figura de la mujer que resplandece en el dolor, es la que salva. La humanidad partió en dos su historia cuando en la tragedia salvadora apareció la madre, la esposa, la amante, la hija, que todo eso representa a nuestra Madre Celestial. A ti, María Margarita, mamá, a nuestras 4 hijas, a nuestra nieta que algún día tendrá que enfrentarse al enigma para descifrar por qué alguien quiso matar a su pitito, transfiero este homenaje. Pero con ustedes, a todas las mujeres de Colombia, especialmente a las que han padecido el terrorismo físico y moral, a las esposas y a las hijas de Rosenberg y Ricardo, quienes dieron la vida por cumplir el deber de defenderme, y a todas las que han sentido traspasado de dolor su corazón y luego han hecho el milagro de transformarlo en amor y en esperanza. Es por ellas que Colombia vive y por ellas que un día muy próximo quedará redimida de sus culpas. Propuesta para un acuerdo sobre lo fundamental. Más que un sobreviviente soy, señores, un milagro y una equivocación. Los expertos en combatir el nuevo arte de matar, que esos son las bombas en uso, están todos de acuerdo en que no hay ninguna explicación técnica para que de la camioneta que me conducía hubiera salido alguien con vida, y mucho menos en condiciones que hoy, menos de 2 meses después del atentado, me permitan estar con ustedes compartiendo estas reflexiones. Rosenberg, Burbano y Ricardo Rodríguez, los héroes que dieron su vida por defender la mía, son la prueba de que solo la mano de Dios por uno de esos sus inescrutables designios me salvó de morir en esa mañana del 15 de mayo de 2012 en una muy concurrida calle de esta ciudad de Bogotá. Desde el punto de vista de la estrategia terrorista resultó una colosal equivocación. El terror no permite fallas. Ha de ser implacable e infalible para que sea creíble la condición de su eficacia. Y por eso se inventaron las bombas Lapa que hasta aquel mencionado día no habían faltado a su propósito siempre que se usaron. La ETA y los terroristas de Irán no habían registrado en su uso una sola falla. Y por eso llegaron hasta nosotros por caminos bien fácilmente descifrables, salvo para los que se empeñan en tapar su origen para poder jugar al apaciguamiento de la fiera. Me he preguntado muchas veces si solo sobreviví para ser un testimonio del poder de Dios y tal vez para decir lo que muchos quisieran callar, porque el más deplorable efecto del terrorismo es el miedo que causa, que se convierte en su razón de ser. Así ha sido por siglos y sus promotores quieren que así siga siendo. Desde cierto particular ángulo del análisis histórico, la vida humana es un largo y penoso camino para vivir sin miedo, lo que equivale a vivir en libertad, de donde nos aparece muy queridos amigos que aquí estamos, quizás sin que nos lo propongamos, en una cruzada por la libertad de una Colombia que quieren condenar a la sumisión frente al terror, y por la libertad de un mundo que avanza, se para, retrocede y vuelve a empezar su marcha vacilante hacia la conquista de la plenitud humana, que no es posible sino en cuanto libre, por lo mismo responsable y por lo mismo conseguida en un sentido de la vida que merece la pena ser vivida. El terror en la historia reciente de Colombia. Nuestra primera gran cita con el terror llegó ese trágico 9 de abril de 1948, cuando el comunismo internacional ordenó sabotear la conferencia panamericana asesinando a Jorge Eliezer Gaitán, el líder popular indiscutible, que no gozaba de la predilección de los comunistas, que en el punto iban muy bien correspondidos. Para cumplir esa misión llegaron a Bogotá unos miembros de la Juventud Comunista Cubana, a cuya cabeza marchaba un tal Fidel Castro Ruiz. Gaitán murió asesinado y el terror cambió el curso de nuestra historia, pero consiguió lo que buscaba sin que lo propusiera expresamente, sumirnos en un lodazal de odios irrazonables y salvajes que compusieron lo que llamamos siempre, con la esperanza de mantenerla en el olvido, la época de la violencia.
No hay para qué repetir por demasiado conocidos y también por irrelevantes los hechos que desembocaron en el Frente Nacional, en mi opinión modesta pero firme, de que fue esa la mayor operación política de la historia colombiana en el siglo XX. Fidel Castro llegó a La Habana triunfante el 3 de enero de 1959, empujado por los excesos de la dictadura de Batista y por la intuición muy poco afortunada del gobierno de los Estados Unidos. Y después de poner en marcha el paredón y de consagrar su revolución al marxismo-leninismo, se dedicó a propagarla. Y Colombia fue su primero y fundamental objetivo. Ese ha sido nuestro triste destino en la materia, ser los primeros en la concupiscencia de los terroristas. La primera oleada de terror cubano, que consistió en armar como guerreros redentores a los viejos bandoleros de la violencia, cesantes para entonces por el Frente Nacional, se estrelló contra el corazón indómito de Guillermo León Valencia. A ese inolvidable caudillo lo llamamos el presidente de la paz. Prueba plena de que el coraje no es incompatible con la paz. La Unión Soviética, en trance de convertirse en potencia mundial, se tomaba por entonces el África, golpeando en Angola, Somalia y posando de socio y no de lacayo, cometía las peores atrocidades, con la pesadumbre o el honor de ser decisivo para el equilibrio mundial. Por eso, la Unión Soviética nos miró con ojos de odio y de concupiscencia, terrible mezcla, y como además no quería olvidar la humillación de los misiles de 1962, nos armó otra vez las FARC y nos organizó el ELN, el EPL y el M-19, el último regalo terrorista del comunismo para Colombia. Julio César Turbay Ayala le hizo frente al terror marxista de su tiempo y lo derrotó. Por eso no hay perdón para su memoria, porque los vencidos suelen tenerla excelente. Y los terroristas de escritorio y pluma en eso de guardar memoria son mejores que sus asociados de fusil y bomba. Belisario Betancur, que no era liberal como Turbay, tenía un corazón que la superaba en mucho. Y creyó que los gestos magnánimos, la grandeza espiritual, la fuerza de los ideales bastan para derrotar terrorismos. Y se apuntó a la carta de la generosidad, recibiendo a cambio de unos la toma del Palacio de Justicia, que tenía el propósito de someter a juicio político al propio presidente, y de frentes que organizaron las FARC en aquellos años dolorosos. Virgilio Barco fue todo un varón, y no se amilanó ante el enemigo mortal de la sociedad colombiana que apareció horror y muerte. Hablo, por supuesto, del narcotráfico, que ya había hecho su entrada triunfal en la política colombiana por las puertas del Palacio de Justicia, de la mano de los que hoy son dueños de una buena porción del poder en Colombia. De esa batalla hablaremos pronto. Y en medio de las bombas y afrontando todos los peligros, Barco le hizo cara a la fiera y le pudo entregar un país esperanzado a su sucesor, César Gaviria, que lo fue por la desgraciada muerte de Luis Carlos Galán, otra víctima del terrorismo mafioso. Igual que con Gaitán, las balas asesinas del terror cambiaron el cauce de la historia. César Gaviria Trujillo tenía la misión histórica de derrotar el nuevo engendro del terrorismo colombiano y prefirió guardarse con él entre las mismas cobijas. La claudicación frente a Pablo Escobar es uno de los episodios más tristes de la historia colombiana. Escribir para su beneficio un nuevo código de procedimiento penal e inaugurarle un sistema carcelario inédito en el mundo es la antihéroe, es el tributo que la cobardía le rindió al delito. Desde la catedral, Pablo Escobar siguió sus negocios con medios de comunicación excelentes, jugó fútbol con sus amigos de un bien conocido equipo, disfrutó de la mejor discoteca de América, se deleitó en una cama especial que nunca estuvo medio vacía, y pásmese quien lo sepa, tuvo facilidades suficientes para pedir cuentas a sus socios de la cocaína y para ejecutarlos en el propio penal. Ana nunca se arrodilló tanto, se humilló para suplicar clemencia de los terroristas como en aquella amarga ocasión.
No huelga recordar que Gaviria también quiso ser campeón de la paz con las FARC. Es una vieja idea, bien se ve, y solo logró fortalecerlas hasta un extremo de posiciones. Los pobretones, esos ejércitos que desafiaban el régimen y enfrentaban nuestras tropas. El terror cambia de visión y de magnitud. La combinación de las formas de lucha financiada por la cocaína y dirigida por los que se hacen llamar intelectuales progresistas inauguró su marcha triunfal en la historia de Colombia. Y juzgo que no todo por maldad, sino por la loca ambición de poder que si cabe en el alma de los grandes hace estragos en la de los mediocres. Acudió a los narcotraficantes de Cali para alimentar y no fuimos capaces de tumbarlo. Negoció una naturaleza humanitaria que es el manto con que hoy cubre el lenguaje todas las vilezas políticas. Y al final nos dejó un país repleto de cocaína que se puede medir con la cifra que sin pudor se publicó de los campesinos que vivían al servicio de la industria cocalera, 300.000. Jamás podré olvidarla porque coincide con el número de otros campesinos, los propietarios de fincas cafeteras. El terror con Samper se tomó literalmente el poder y desde entonces la sociedad colombiana no sería la misma. Mientras nuestro ejército caía vencido en Patascoy, Puerre, Las Delicias y otras batallas infames, los dueños de la cocaína, siempre socios fieles de la guerrilla, se tomaban la República, o lo que quedaba de ella. Y faltaba el Caguán. Para el despeje, un territorio igual al de varias naciones europeas. Sin despeje, el resto del país. Mientras todos los ingenuos de Colombia, a quienes tampoco cabe un reproche, porque la combinación del miedo y la esperanza de salvarse es de un poderío irresistible, se paseaban por el Caguán para tomarse la foto y confirmar que el Raúl Reyes y Simón Trinidad y el mismo Tiro Fijo no eran tan malos muchachos, Colombia se perdía. Los cilindros bomba destruían por decenas los pueblos y de remate las FARC asesinaban los policías sobrevivientes, se robaban la caja agraria y se llevaban los niños y las niñas para confinarlos en la peor forma de esclavitud de la historia reciente en el mundo. Las carreteras eran hilos de asfalto vacío, porque nadie se atrevía por ellos. Y el que lo hacía por elemental o temerario pagaba el precio de lo que el humor negro que nunca se pierde llamaba las pescas milagrosas. En aquellos días tuvimos la más extensa línea carretera del mundo atendida a su ocupación, y no había para qué construir otras. Las FARC, como Napoleón camino de París desde el Golfo de Juan, ya tenía suficiente. Al terminar su gobierno, y habré de confesar que esa es una forma muy audaz de llamar esos 4 años de imperio del terror, el doctor Pastrana dejaba un país al que le faltaban más de 350 alcaldes, que lo eran de por lo menos la mitad del territorio nacional, refugiados en las capitales de los departamentos. Como es obvio, los alcaldes se habían ido con los secretarios, los escribientes, el personero y el juez. La autoridad había desaparecido. Mejor dicho, las FARC eran el poder real en esa media Colombia. Faltaba la otra media. El mono Jojoy había dicho en un discurso a sus tropas que acaso filtraron a propósito que la cita de encuentro sería en las ciudades. Y para enfrentarlas, un ejército humillado en el Caguán y sin recursos para comprar un galón de gasolina. El ministro de Hacienda del gobierno que hacía tránsito y cuyo nombre acabo de olvidar, había cuadrado caja ante la misión del Fondo Monetario Internacional, castigando todas las partidas que permitirían el funcionamiento de las fuerzas militares. Algo bueno habría que destacar. Las fuerzas militares registraban un cambio sustantivo. Su reorganización era esperanzadora y manifiesta. Tarea de un grande hombre que había pagado caro su heroísmo. Rodrigo Lloreda Caicedo había exigido el fin del Caguán, asegurando que era capitán de un ejército renovado, capaz, valeroso como ninguno. Fue destituido ignominiosamente. Los valientes no tienen espacio a la hora de las rendiciones. En los meses inolvidables irrumpe en la historia Álvaro Uribe Vélez. En los meses
inolvidables en que acompañé al presidente Uribe Vélez, tuve la más maravillosa de las experiencias cuando recorrí el país entero en un pequeño avión con el que pasé más de una emergencia, pregonando el referendo del año 2003. Pero no era esa la historia. Aquel referendo lo aprobó el pueblo y lo derrotó el Consejo Nacional Electoral con un censo atiborrado de muertos, como más tarde quedaría en evidencia, y con la ayuda de alguien de Palacio cuyo nombre no quiero enaltecer para tratarlo en esta historia. Pero lo que quiero recordar es que en aquellas jornadas traté gente de todas las regiones, de todos los estratos, de todas las profesiones y todos los oficios. Y no tuve un solo interlocutor que no me hablara de Uribe y que no me contara alguna anécdota de su campaña. No había rincón de Colombia que no lo recordara, donde no se hubiera oído su voz y donde no hubiera sido en la más siniestra oscuridad. Y quiero compartir con ustedes una incertidumbre que me martirizó sin cesar, una pregunta que me hice 1000 veces, una duda casi insoportable para la que no tuve respuesta. Lo dejaron recorrer todos los caminos, llegar a todas las aldeas, hablar con todos. Alguna cosa intentaron en Barranquilla, tuvo que suceder para librarlo de la muerte. Trabajaron con más eficacia ese crimen. Los terroristas, si cuento en ellos a los también se equivocan y es cuando pierden. Iban a imaginar, pequeñitos, sin partidos, sin amigos en las páginas editoriales, sin conexiones en la alta aristocracia y en la mecánica oficial pudiera ganar las elecciones. Para fortuna de Colombia, Serpa parecía elegido y Uribe destinado a un melancólico tercer o cuarto puesto en la contienda. Cuando se descubrió la marejada que revolcaría el país ya era demasiado tarde. ¿Quién eligió presidente a Álvaro Uribe? Descartados todos los poderes formales, no queda sino una respuesta posible. A Uribe lo eligió la gente. Lo que no parece tan grave ni tan sorprendente. Pero peor que todo eso, gobernó con la gente y para la gente sin que le gastara un segundo a las encuestas, ni le emponzoñaran el alma a las diatribas de los columnistas. Y tenía libre para sortear esos desafectos. Uribe no leía los periódicos de la capital, no oía la radio de la capital, ni veía los noticieros de televisión. En sus interminables jornadas de trabajo no tuvo tiempo sino para los problemas de la gente. Así que cumplió sus promesas, empezando por aquella tan improbable que casi parecía una fábula, la de enfrentar y derrotar el terrorismo. Contra el parecer de algunos ministros y consejeros más pausados, con ella un impuesto al patrimonio con el que se salvaron la República. A la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, y a los comandantes de las fuerzas militares, Jorge Enrique Mora Rangel, y de la policía, se les ha reconocido la hazaña no se les ha reconocido la hazaña de armar en un año 100.000 hombres que se sumaron a las tropas existentes, de poblar de policías y soldados campesinos los 168 municipios de Colombia donde no había un solo agente, de reconquistar las carreteras para el pueblo, de traer la seguridad a los campos, de proteger las ciudades contra la amenaza terrorista y de poner contra la pared a los narcotraficantes de todo. Sacar sus méritos, debo recordar que los comandaba, pendiente de cada detalle, firme en cada encrucijada, prudente pero inconmovible en cada paso que se daba, el presidente Álvaro Uribe Vélez. Yo me limité a lo mío, a definir los perfiles de la conmoción interior y a defenderla ante el Congreso hasta el punto en que la televisión oficial supas. Fue ante esa evidencia de un mundo nuevo, de un estilo nuevo, de una política nueva, cuando se diseñó una manera nueva de hacer terrorismo. No solo inauguré las bombas Lapa, también la miserable persecución contra los amigos del presidente. Un procurador de cuyo nombre tampoco quiero acordar, pues, que quiso poner en la calle a los Rodríguez Orejuela, los peores criminales que andaban por el mundo en aquella época.
también por pedir que se cumpliera una sentencia del Consejo de Estado en firme hacía tiempo. He sido abogado 7 años atrás y que disfrutaba de la mora del Estado y 4,5% anual en dólares. Por no cumplir la sentencia perdíamos el crédito ante las firmas de ingeniería del mundo y deshonrarnos nos costaba una tasa de interés tan absurda que ese papel se convirtió en mundialmente famoso por su rendimiento. Las firmas de ingeniería se habían ido de Colombia y será de recordar que su vacío los llenaron los Mule y otros de su estilo. Para quien se interese por el dato, tengo acciones interpuestas ante el Consejo de Estado contra los actos en mi contra y mis casos están en la sala plena para fallo hace 5 años. Después de esta cuasi digresión vuelvo al tema del gobierno Uribe y de su éxito formidable en la lucha por pacificar a Colombia. Y ya se nos aparecía una circunstancia dramática la que se dio con el cambio que la guerrilla y sus amigos y beneficiarios le dieron a la guerra tan pronto la vieron perdida en los campos de batalla. Ahí exactamente surge la guerra política que tiene a nuestras fuerzas militares en el paredón de fusilamiento sin que nadie acuda en su socorro. Pero anuncio el tema para tratarlo en mejor lugar. Por ahora quiero recordar la batalla de Uribe contra el narcotráfico que algunos olvidadizos de oficio quieren ignorar. Álvaro Uribe sostuvo siempre que el narcotráfico era el combustible que alimentaba todas las guerras y a derrotarlo dedicó sus mejores energías. Cuando asumió la presidencia, la extradición estaba paralizada. Como ministro le di nueva vida y firmé con el presidente más de 150 órdenes de extradición que demostraron la inequívoca decisión del gobierno de derrotar la cocaína y de darle un nuevo aire a las relaciones con los Estados Unidos. Mis sucesores en el ministerio mantuvieron ese celo y nunca como en el gobierno Uribe fueron extraditados tantos narcoterroristas. Allá, como es apenas explicable, alimentan odios y resentimientos que descargan en declaraciones contra el presidente y su gobierno. A nadie le gusta que lo metan a la cárcel, y mucho menos a una de severidad y seguridad comprobadas. El país estaba inundado de cultivos de coca. Entre el 2002 y finales del 2003, las fumigaciones fueron tan eficaces que rebajamos el inventario de sembrado en producción de 145.000 hectáreas de hoja de coca a un poco más de 70.000. Los narcotraficantes cometen todos sus crímenes por la plata, pues por orden del presidente resolvimos quitársela. La ley de extinción de dominio es considerada la más avanzada del mundo contra el lavado de activos y los Estados Unidos la promueven como modelo en varios países de la región. Nunca supe por qué el actual gobierno resolvió castrarla como lo hizo y mandarla al cuarto de San Alejo. Este gobierno, tan interesado en agregarle al Estado tantas consejerías, agencias y ministerios, solo ha eliminado una institución, la Dirección Nacional de Estupefacientes. No deja de ser un dato bien curioso. El Consejo Nacional de Estupefacientes revivió de sus cenizas. Los 6 ministros que lo componíamos nos reuníamos sagradamente los últimos viernes de cada mes a primera hora de la mañana, siempre en la compañía del procurador, el fiscal, el director del DAS, el comandante de la policía, y con invitación permanente al comandante de las fuerzas militares, al del ejército, la armada y la fuerza aérea, el Consejo diseñó y mantuvo una política antidrogas armónica, dura, eficiente. Lástima que todo aquello desapareciera. Pero la mayor injusticia histórica contra el presidente Uribe es la de señalarlo como contemporizador con el narcotráfico o con cualquiera de los grupos que lo promovían. Nadie fue tan eficaz en la lucha contra las drogas, ni nadie tan convencido de que ahí residía el secreto de la guerra. Para los que tengan dudas, podrán despejarla en la bitácora de aquella campaña, las actas del Consejo, que como secretario y director de estupefacientes llevaba el señor coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega. Anotemos aquí, como de paso, que la mafia tendrá todos los defectos, pero no sufre de mala memoria. La guerra contra el terrorismo mafioso, que formaba parte de la guerra contra las FARC asociadas a esa empresa por aquello de las afinidades selectivas, se libró en su propio terreno.
y se le entregó al gobierno del señor presidente Santos a punto de concluir. De la historia del terror en Colombia a otros puntos esenciales del acuerdo sobre lo fundamental, el desarrollo económico y la inclusión social. La paz no es el hueco que deja la guerra, dijo uno de los primeros pensadores del siglo XX. La paz no se define por un vacío, la ausencia de bombas y de muertos, sino por la positiva, como una gran tarea por cumplir. Y esa fue la que definió Pablo VI, el pontífice filósofo, como el desarrollo económico. Ese, dijo, es el nuevo nombre de la paz. Y con cuánta verdad y autoridad soltó esa sentencia en su encíclica inmortal, La Populorum Progressio. La pobreza no se acaba con regalos ni regalitos para quienes la sufren. Se acaba con oportunidades, que son hijas de condiciones en las que cada uno pueda encontrar su destino en un ambiente de crecimiento, de expansión, de generación de puestos de trabajo. Nuevas industrias, nuevos campos cultivados, nuevas carreteras y caminos, nuevos puertos, nuevos negocios son los que permiten abatir el gran enemigo de una sociedad justa y equilibrada, que es el fantasma de la pobreza. El presidente Uribe llamó a este desafío como la confianza inversionista. Yo, que soy mucho más godo, la llamo como el Papa, el desarrollo económico. ¿Quién puede estar en desacuerdo? ¿Acaso el que piense que somos suficientemente ricos y que con repartir lo que tenemos acabaremos posible que queden esos insensatos por el mundo? En un libro glorioso de plena vigencia, 3 de los más grandes escritores latinoamericanos, perfecto idiota latinoamericano. Pero no vamos a la polémica, sino a la unión. Y la creemos sincera, auténtica y profunda, si en esta materia invitamos a acordarnos sobre lo sustantivo, a saber que para alcanzar la meta de redimir a tantos que se debaten en la pobreza, la única fórmula posible es la de proponer como la más alta meta de nuestra sociedad, esta del desarrollo económico. Solamente en un país que crezca por encima del 5% anual, lograremos metas sostenibles de enriquecimiento colectivo y posibilidades reales de lo que el mismo Uribe llamó la inclusión social. Para hablar de ella seriamente, habremos de empezar por la educación que dejó Uribe casi en cobertura total, pero quedaba, y todos lo sabíamos, el gran desafío del salto cualitativo. De una educación básica que llegue a todos, es el gran reto pasar a una educación abierta hacia lo que es creativo y productivo. Claro que necesitamos filósofos y escritores y sociólogos y psicólogos y juristas, pero sin técnicos y tecnólogos, sin ingenieros de todas las especialidades, sin matemáticos de alta escuela, seguiremos vacilando entre el miedo a la competencia y todas las formas del proteccionismo, un complejo de inferioridad en la más alta escala. Andrés Oppenheimer dejó en su libro Cuentos chinos expuesta la cuestión con contornos dramáticos. La educación en América y dedicada a buscar la línea de menor resistencia en estudios de abstracciones pobretonas y perversas. Se puede probar en términos matemáticos que el bienestar de los pueblos, irremisiblemente unido a su capacidad de crecimiento, tiene relación directa con la educación que se imparte hacia la cultura del desarrollo técnico. Por supuesto que tienen los jóvenes colombianos el derecho absoluto a estudiar aquello que les apasione y convenga a sus inclinaciones y capacidades, pero no hay duda de que corren en estos tiempos vientos que los impulsan a sumarse a la apasionante tarea de descubrir y mejorar el universo de las más altas posibilidades de la especie por los lados de la ciencia y la tecnología. Los nuestros no son distintos de los del resto del mundo. Lo que hacemos distinto es darle los maestros que menos les convienen y orientarlos por los caminos menos productivos. Al fin y al cabo, es más fácil preparar un pobrecito hablador, como el gran Mariano José de Larra se bautizó él mismo, que un gran ingeniero o un eficiente técnico. No podemos aceptar la miseria en nuestra sociedad. No podemos volvernos condescendientes con la pobreza. El desarrollo económico, para que lo sea de veras, tiene que ser extendido, comprensivo, generador de oportunidades. Pero no es una tarea que se colme con promesas, así sean de billones. Ni un objetivo que se alcance con regalos que desmoralizan y perpetúan la dependencia. Empresa inmediata, ganar la guerra jurídica. Conmigo empezó el procurador de entonces, como decía atrás, el terrorismo disciplinario y judicial, el nuevo arsenal de los terroristas encubiertos.
que lo han usado sin compasión ni mesura. Para no alargar la historia, quiero recordar estremecido de indignación que tiene la Fiscalía General de la Nación la confesión casi en su totalidad mentirosa de más de 2.300 oficiales del Ejército de Colombia que prefieren 2 o 3 años de cárcel antes de los 40 o 50 que les recetan con sentencias inicuas respaldadas en testimonios de los pitirris de ocasión. El negocio es buenísimo. Los colectivos de abogados, de cuyos nombres perdí el rastro con la bomba, se inventan los testigos sobre hechos que ocurrieron hace años, lo suficientes para que nadie tenga memoria fresca, ni documentos en orden, ni testimonios aprovechables. Los abogados encuentran a los padres de los guerrilleros muertos, todos suelen tener papá y mamá, los declaran a todos campesinos que lo son sin duda alguna y consiguen en el mercado los testigos que mientan, la más abundante y barata mercancía que se trafica en el mercado de las conciencias en Colombia. No faltan sino el investigador de la vieja escuela de cierto fiscal, cuyo nombre no puedo rescatar de mis nuevos olvidos y de cuya cercanía con las FARC tampoco quiero acordarme, y un juez convertido a la política está hecho. Bueno, casi todo. Diana queda manca, siendo la condena indemnizatoria muy pobre. Manos es mucho más generosa y ahí se completa el menú de la guerra jurídica contra el Ejército de Colombia y de la guerra política contra el Estado que ni sabe ni quiere defenderse. El contribuyente colombiano paga y nadando en billones, como nadamos, no hay para qué escatimar dólares. El presidente Uribe ganó una guerra que ahora estamos perdiendo. El presidente no dejaba días sin hablar con los comandantes de las divisiones y las brigadas y los batallones para preguntarles y exigirles. Ahí nació un espíritu de lucha que nos llevó a la victoria. Ahora dicen los quintacolumnistas que todo aquello fue una explosión de falsos positivos, lo que supone un milagro de la lógica. Nuestro ejército, matando campesinos inocentes, destruyó a las FARC. Las redujo de 30.000 a 6 o 7.000, que serían sus efectivos de ahora. Paralizó y derrotó sus milicias de apoyo. Les arrebató los territorios, las desarmó. Metió a los que quedaban en las guaridas que hoy menciona el presidente Santos cuando quiere hacerse dueño de la victoria y olvidar la derrota que padecemos en sus manos. Los colombianos que volvieron a llenar las carreteras le deberán el milagro a los falsos positivos, a los campesinos que llenaron las tierras de flores y de frutos y que diseñaron enormes proyectos que hoy languidecen víctimas de la ley de tierras. Será menester aclararles que las FARC no han dejado de extorsionarlos y secuestrarlos, sino que todo fue el efecto de una impresión de paz, que ahora se ha vuelto una pesadilla de guerra como resultado del mismo proceso psicológico de lo imaginario, solo que operando al revés. Si Dios me concediere vida y licencia, algún día podré contar los dramáticos casos que conozco de injusticias monstruosas cometidas por fiscales y jueces contra militares nuestros. Ahora, cuando el tiempo de ustedes no permite mayor extensión de estas ya largas reflexiones, apenas quiero tocar, por ejemplarizante y demostrativo, el caso del Palacio de Justicia. El M-19, liberado de las cárceles por el corazón inagotable del presidente Betancur, entró en alianza con Pablo Escobar. Esa amistad era vieja y quedan de ella rastros elocuentes de la época en que 2 miembros destacados de la jefatura de aquella guerrilla se apostaban con Escobar en Nicaragua para dispararle a los ingresos de los envíos de cocaína a los Estados Unidos. De esa hazaña hemos visto fotos y leído todos los relatos que recomponen esa parte de la historia narcopolítica del M-19. Pues decía que se construyó la asociación que a las 2 partes convenía. A la mafia para destruir el proceso constitucional que declararía legítima la extradición de delincuentes colombianos a los Estados Unidos y de paso para asesinar a los magistrados que tenían el arrojo de enfrentar a esa caterva de bandidos, la que ellos mismos bautizaron como los extraditables. Y al M-19, nada menos que para someter a juicio político al presidente Betancur, condición sine qua non para no asesinar las Cortes. Lo que pasó después del asalto es demasiado sabido para repetirlo. Nos limitaremos a recordar que el presidente consideró intolerable el chantaje y dio la orden de recuperar el palacio y salvar por las armas a los secuestrados. La operación militar la dirigió la brigada que comandaba el general Arias Cabrales
y participaron en ella los batallones de artillería y caballería apostados en Bogotá. Fueron horas trágicas. Los salvajes que atacaban, muy probablemente estimulados con la mercancía que expandía por toneladas su socio Escobar, y dotados con armamento ultramoderno, se dedicaron a resistir y asesinar a sus cautivos. Las tropas terminaron victoriosas, salvaron centenares de inocentes, dieron de baja casi todos los asaltantes y le devolvieron a la nación su tranquilidad y su decoro. Aquellos soldados regresaron a sus cuarteles como vuelven los héroes después de la victoria, en una apoteosis de lágrimas y pañuelos blancos lanzados al viento por los colombianos agradecidos, orgullosos y conmovidos. Los jueces desarrollaron un probo trabajo y lo culminaron condenando a los autores y dejando para la posteridad perfectamente clara aquella historia trágica y gloriosa. Pasaron los años y las supuestas víctimas de supuestas desapariciones se lanzaron a la carga. Las comandaba un personaje muy particular. Era un militante del M-19, capturado cuando ejecutaba un secuestro y portaba armas de policías asesinados días atrás. Su hermana era una de las desaparecidas, cuyo cadáver está perfectamente localizado, pero no importa. A la fiscalía y a los jueces esos detalles los tienen sin cuidado. Así que después de los procesos más infames de que se tenga noticia en Colombia, cuya primera víctima ha sido la verdad y la segunda la justicia, terminaron condenados el general Arias Cabrales y el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, comandante de las tropas mecanizadas que entraron al palacio y salvaron la República. Quedan otros oficiales esperando turno para la condena, y el Tribunal de Bogotá alineó su sentencia con la orden dirigida al Ejército Nacional para que en la Plaza de Bolívar de Bogotá pida perdón a Colombia y, por supuesto, a sus presuntas víctimas. Entre ellas figurarán varios de los miembros del M-19, sin decirlo, como repiten los franceses en una expresión tan coloquial como graciosa. Y así queremos ganarle la guerra al terrorismo, con guerreros abandonados, humillados, despedazados con las torturas de la injusticia y el deshonor, que no hay otras mayores, extraditados de la Constitución política que consagra una justicia penal militar que es hoy el rey de burlas de esta afligida nación, sin defensa judicial digna y seria a cargo del Estado, como la prometió en campaña el olvidadizo hoy presidente Santos. En esas circunstancias, a nadie extrañará que 2.300 de esos oficiales estén haciendo fila para confesar delitos que no cometieron y reconocer culpas de las que son inocentes solo para tener el consuelo de recuperar sus hogares y su libertad. La patria, por la que juraron bandera y ofrecieron cuanto tenían, hasta sus vidas si fuera menester, no existe para ellos, porque esa patria amada hasta el sacrificio los negó y los condenó al olvido y a las cadenas de ignominiosa esclavitud. El acuerdo que sobre lo fundamental propongo a mis compatriotas: una Colombia unida contra el terrorismo, sin distingos de clase, de condición, de partidos, de creencias. Es la unión en las fuentes mismas de la humanidad. La seguridad en todos sus aspectos y significados como valor jurídico fundante de una sociedad libre y fecunda para valores más altos, que ya tendremos tiempo para precisar y discutir en sus alcances y condiciones. Para defender la seguridad y derrotar el terrorismo, unas fuerzas militares respetadas y respetables, con exigencias estrictas para el cumplimiento de su misión sagrada y con garantías constitucionales plenas y eficaces para todos sus miembros, incluidos los que padecen hoy persecuciones de la justicia. El desarrollo económico como nuevo nombre de la paz lo proponemos a sabiendas de que entre tantos devaneos y excesos se nos vino encima una crisis económica que, si no atendemos de inmediato, todos obrando con noble corazón, tendrá pavorosas consecuencias. La inclusión social para los que no pueden batirse solos en la lucha por la vida sin favoritismos ni condiciones ni cualquier forma de explotación política. Finalmente, el esfuerzo que sea necesario para que todos los hijos de este suelo puedan aspirar a la igualdad de oportunidades mediante una educación formativa, moderna, pluralista, edificada de frente a los apasionantes desafíos y los inmensos atractivos de esta aldea global en la que nos correspondió vivir. ¿Acaso sea demasiado? O tal vez muy poco. Pero es la propuesta que sale de mi sincero
atribulado y esperanzado corazón. Señor presidente Uribe, usted le ha hecho a mi dolor el inmerecido tributo de ofrecer este homenaje. Pero María Margarita, mis hijos y yo sabemos que debe del terrorismo que han desatado sobre Colombia las narcoguerrillas resucitadas con una política inepta y con la promesa de que pronto pasarán a manteles para servirse los restos de la dignidad nacional. Ese festín se hará en una mesa de conversaciones en las que los terroristas se convertirán en jefes y legisladores. Así ha ocurrido siempre cuando negociaron los que para apaciguarlo entregaron todo, empezando por el honor. Pero a tantas víctimas por las que he querido hablar, empezando por las más humildes y olvidadas. A una patria escarnecida pero no vencida. Y a la esperanza de 46 millones de colombianos que pueden morir pero no rendirse, les queda a usted, su palabra, su ejemplo y su consejo. Contando con la ayuda de Dios, será bastante. Muchas gracias. Gracias al señor expresidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez, a la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia, a la Fundación Internacionalismo Democrático y, por supuesto, al doctor Fernando Londoño Hoyos. A todos ustedes, los presentes, muchas gracias por compartir, por venir a este gran homenaje. Gracias a todos.